Wow, 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 ¿qué ha pasado, mis niños? Entonces retomamos esta clase porque se nos fue el internet y la clase se cortó y tenemos que volverla a grabar. Entonces, desde el inicio, ¿no? Estamos hablando déjenme que les comparta la pantalla, que ya estábamos casi por finalizar, pero se nos cortó la grabación, no importa. Aquí estamos, con todo el positivismo. El día 24 de noviembre con el tema rendición de cuentas del sistema de control y revocatoria del mandato. Les estaba yo comentando, bueno, no tenía estudiantes conectados, no hay estudiantes conectados, digamos el tiempo de espera para ver si se conectaba alguien y no se conectó. Eh, Estamos hablando de que la rendición de cuentas es el proceso mediante el cual las autoridades públicas informan a la ciudadanía sobre las decisiones, manejos de recursos, actividades realizadas y resultados obtenidos. Esto más que todo implica lo que es la transparencia, la participación y la responsabilidad. La clave está en que la ciudadanía tiene derecho a controlar y vigilar la gestión pública, no es opcional, es un derecho constitucional. Lo que nos dice que el libro es que los representantes del pueblo electo mediante voto popular, al ocupar espacios de poder en el Estado, pueden perder la perceptividad de cumplimiento de los intereses del pueblo al que representan. Esto ocurre cuando priman sus intereses personales, hay debilidad de los principios ideológicos o son tentados por privilegios. Esta situación ha sido común en Latinoamérica y se ha expresado en múltiples hechos de corrupción y traición al pueblo, provocando grandes crisis económicas, sociales y políticas que ha conducido al desgobierno y al derrocamiento. Nieto 2008. Uy, me duele la garganta, mis niños. Esto nos respalda con la Constitución la Constitución del Ecuador del 2008, la reforma del 2008, en el artículo del 95, en donde indica que la ciudadanía participa en la formación, ejecución y evaluación de políticas públicas y puede vigilar las actividades del Estado. También tenemos lo que es el artículo 100 y el artículo 204 y 208, en donde establece que los gobiernos locales y la función de transparencia y control social promuevan la participación y supervisen la gestión pública. ¿Para qué sirve? Evita el abuso de poder, previene la corrupción, permite conocer si los recursos se usan de forma correcta. En este caso sería un ejemplo, ¿no? Que digamos que el Estado quiera construir una escuela y digamos que $500,000 para la escuela. La persona encargada de la construcción, de supervisar la construcción, tiene que ver que todo el dinero sea utilizado de la forma correcta en las instalaciones. No quiere decir que supuestamente se construye la instalación de acuerdo a los planos y todo, pero reduciendo presupuesto, utilizando material barato o eh, minimizando en la inversión. No, porque si se da un presupuesto, el presupuesto se da basado en cuánto cuesta cada cosa. Cuánto cuesta, por ejemplo, el metro de tierra y cuántos metros van a usar en la construcción, si es necesario usar cemento, cuánto cuesta el cemento, cuánto vale el por mayor, cuánto van a utilizar y cómo lo van a utilizar. Todo eso lleva en el desarrollo del planeamiento de la construcción. Por eso es indispensable que los recursos se utilicen de forma correcta. Y por eso es que está lo que es la sabiduría que yo les hablaba en las clases anteriores, donde se está perdiendo eso de que la población, si hacen alguna construcción pública, la población veía, revisaba que se construya con los mejores materiales, cómo se construía, preguntaban, revisaban, analizaban, y si había algo que ellos veían que le ponían material barato, iban y ponían la denuncia. Están utilizando material barato. La persona que estaba encargada de esa construcción eh, revisaba la construcción, revisaba
los presupuestos y de acuerdo al presupuesto qué material estaba considerado para la construcción y si no concordaba esa información, estaba yéndose fondos de esa construcción, pero eso era porque la población veía, iba y ponía la denuncia, se movilizaba. Actualmente no funciona así. Ahí la gente ve que están construyendo pasa de largo. No hay la veeduría o el seguimiento de la propia de la población como tal. Y esto lleva a que pues, muchos fondos no se utilicen de la forma correcta, porque se lo van a, o compran el material y se lo llevan para su casa, o compran material más barato. Esto más que todo fortalece la confianza entre el Estado y la ciudadanía. ¿Cómo se realizan? Pues se realizan en informes anuales o semestrales a la población. Se realizan reuniones públicas, que son los cabildos o las asambleas comunitarias. Se hacen publicación de datos de gestión y se responde a auditorías y controles. El sistema de control. Entonces ya tenemos en claro lo que es el rendición de cuentas. Vamos a ver qué es el sistema de control. Son los mecanismos institucionales que supervisan, investigan, vigilan y sancionan la gestión pública para garantizar que cumplan la ley, se maneja bien los recursos y se respetan los derechos ciudadanos. La corrupción es una de las peores lacras porque implica el uso abusivo de los recursos del Estado para fines personales o particulares, lo que carcome el desarrollo de los pueblos y los mantienen en la pobreza y el atraso. Cuando el pueblo elige a sus mandatarios, les entregan la potestad de ocupar espacios de poder del Estado para atender las necesidades de la gente y garantizar sus derechos. La corrupción es la traición a este propósito y el uso de los recursos del Estado para beneficio personal, familiar o corporativo. Para evitar las situaciones a nivel nacional, la Constitución de la República del Ecuador del 2008 dispone las garantías del Estado para reconocer que la soberanía radica en el pueblo en su condición de mandante para elegir gobernantes y le asigna la denominación de fiscalizador del pueblo del poder público, es decir, la ciudadanía es el fiscalizador del poder público, lo que significa que este puede examinar las acciones y los gastos públicos para determinar si se cumplen con la norma, que es lo que les digo, antes, esto es algo que se ha ido perdiendo conforme las generaciones van avanzando. Pero en mi infancia la gente, si alguien construía una calle, todo el mundo salía y preguntaba y revisaba que usen la piedra correcta, que usen el cemento correcto y revisaban si la calle la estaban haciendo muy flaquita, el asfaltado o las piedras muy chiquitas. Iban y decían, están haciendo la calle mal. Ponían la denuncia, iban a la radio también y ponían la denuncia de que estaban usando los recursos y pedían una revisión y toda la cosa, ¿no? Y eso hacía que al día siguiente no demoraban menos de 24 horas. Eso lo hacían, digamos que hoy en la mañana y al día siguiente en la mañana ya estaba allí el, este, el gestor, ya estaba el que se encarga, el administrador de la obra. Estaba allí revisando todo. Y si veía que había algo de más, porque yo me acuerdo que había gente que llevaba directamente a la radio o al periódico, directamente a la construcción y decían, miren, aquí están las fotos, esto es lo que están usando de mala calidad. Entonces, al día siguiente, a ese señor, a la persona encargada, mujer o hombre, de esa construcción era destituido y ponían a otro y suplantaban todos los materiales con la mejor calidad. Por eso es que aún existen calles que están más o menos, que no se han dañado completamente, que por ahí dan su patadita de gallo, pero era porque existía lo que aquí nos dice en el texto, el fiscalizador del poder público, que es la ciudadanía, lo que significa que éste puede examinar las acciones. Siempre podemos nosotros acercarnos al ente correspondiente. Si ven que hicieron una obra y ustedes ven que la obra está mal, eh, el- solicito el presupuesto.
pueden ir a solicitarlo. No es que no, pueden porque son los fiscalizadores del poder público y los gastos públicos para determinar si se cumplen con las normas. Este es un derecho y un deber de participación ciudadana para prevenir y combatir los actos de corrupción y garantizar el cumplimiento de los derechos del pueblo. Esto está en la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 204. En caso de incumplimiento con estos propósitos, se plantea pues la posibilidad del revocatorio del mandato. Cha, cha, cha. Si no se cumple, se lo destituye. Les estaba diciendo que el sistema de control pues, es el mecanismo institucional que supervisa, investiga, vigila y sanciona. Los sistemas de control pueden ser internos y externos. El interno es dentro de una institución y el externo pues es de que realiza o es realizado por instituciones independientes del organismo de control. Las instituciones claves en el Ecuador son la Contraloría General del Estado, que es la que evalúa el manejo de los recursos públicos y realiza auditorías y procesos de responsabilidad administrativa. Esto está respaldado por el artículo 211 y 212, en donde indica pues de la veeduría. La función de transparencia y control incluye la Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, Consejo de Participación Ciudadana. Si mal no me parece, yo les puse un ejercicio el día de hoy en donde indicaba mencione al menos dos instituciones del Estado encargadas de controlar la gestión pública y explique su función en una oración cada una. Aquí tenemos, pues, ¿no? La función de transparencia y control social, pues tenemos la Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. También tenemos lo que es las funciones principales, que son prevenir y combatir la corrupción, investigar cuando existen denuncias, vigilar el uso de recursos, promover la participación y el control ciudadano. ¿Qué es el revocatorio de mandato o la revocatoria de mandato? A ver, vamos leyendo lo que nos dice el texto. Bajo este criterio, la Constitución del 2008 crea la función de transparencia y control social y dentro de ella incorpora un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que tiene funciones como promover la participación del pueblo para ejercer el control social en asuntos de interés público, así también establece la obligatoriedad de las instituciones públicas de presentar al soberano sus informes de rendimiento de cuentas con fin de concretar la realización de las acciones de transparencia y control social. En el año 2013, el Ecuador se aprobó la Ley Orgánica de Transparencia y Control Social. ¿Qué nos dice esta ley? La Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social, que es el artículo 4. Los objetivos de la función de transparencia y control social tenemos cuatro. El primero, promover igualdad y promover e impulsar el control de las entidades del sector público o privadas que realicen acciones de interés público y lo hagan con responsabilidad, transparencia y equidad. Fomentar e incentivar la participación ciudadana, proteger y promover el ejercicio de derechos, prevenir y combatir la corrupción. El control ciudadano de la gestión pública implica que el pueblo abandone una actitud pasiva, que es lo que actualmente existe, se interese por las cosas públicas y acompañe la gestión de sus representantes a través de los actos de rendición de cuentas que permiten ubicar a tiempo fallas en el manejo del Estado. Los actos de rendición de cuentas y control social fortalecen la democracia, garantizan la gobernabilidad del país. Antonio Camón enfatiza que la importancia de la gobernabilidad radica en que se haga rutina de pensamiento político, la tradición de la justicia y la legitimidad del ordenamiento público social, la tradición del respeto a los derechos humanos
y la obligación de promover el bienestar general, en suma, la traición del buen gobierno. En este caso, estamos viendo la revocatoria del mandato. En sí es un mecanismo democrático mediante el cual los ciudadanos pueden retirar del cargo a una autoridad elegida para votar por voto popular antes de que termine su periodo de tiempo. En la Constitución esto nos ampara con el artículo 105 y 106. No es un castigo por una sola opinión personal, sino por decisión colectiva. Cuando la autoridad incumple su plan de trabajo, existe mala gestión o abuso de gestión, no respeta a la comunidad que la elige. ¿Quiénes pueden ser revocados? El presidente de la República puede ser revocado, puede retirársele ese puesto. Los alcaldes o las alcaldesas, los prefectos, los concejales, los presidentes de las juntas parroquiales y cualquier autoridad electa por voto popular. Esto más que todo están con los requisitos principales del artículo 105, en donde nos indica que debe haber cumplido, debe haber cumplido la mitad de su periodo para poder ser revocado. Es decir, si son 5 años, tendría que tener 2 años, 6 meses, y allí ya lo pueden revocar. No es que apenas subió ya lo bajan, no, tiene que tener la mitad del periodo para poder sacarlo de allí. No puede pedirse en el último año de mandato. Si son 5 años y ya pasaron 4, no lo pueden destituir porque le faltaría un año. Entonces, no. Debe haber una solicitud con firmas válidas, recolectadas de acuerdo con los porcentajes establecidos por el Consejo Nacional Electoral. En el Consejo Nacional Electoral está establecido cuántas personas habitan en el Ecuador. Digamos que habiten 10.000 personas. Un ejemplo, ¿no? Para poder aprobar esa solicitud tienen que recoger también firmas que sustenten la opinión de la población. Para que sea válido tienen que tener por lo menos la mitad de las firmas. Es decir, que si tienen 10.000 habitantes, tienen que tener por lo menos 5.000 firmas, que sería la mitad. No se puede solicitar 2 veces el mismo periodo. Es decir, no pueden solicitar la destitución de un representante público 2 veces en el mismo periodo. Puede ser que tengan 2 periodos y en cada periodo sí se solicite la destitución, sí, pero en el mismo periodo no. Después de cumplir esos requisitos, el CNN convoca una votación. Si la mayoría vota a favor de que se destituya, el cargo queda vacante y se produce un reemplazo según la ley. ¿Por qué estos tres conceptos son importantes? En sí, porque la rendición de cuentas informa transparencia y gestiona la transparencia pública. El sistema de control vigila y previene el abuso, y la revocatoria de mandato recuerda que el poder viene del pueblo y puede retirarse. Cuando funcionan juntos, fortalecen la democracia, la ética pública y la confianza social. Entonces, eso sería el tema del día de hoy. ¿Anotaron los artículos? Recuerden que los artículos que hemos visto el día de hoy son, ay, mi niña, me agité. Tenemos el artículo 100, el artículo 204, 208, el artículo 95. También tenemos lo que es el artículo 211 y 212. Vayan anotando el artículo 204 que ya les dije, el artículo 105 y 106. Esos son los artículos que hemos visto el día de hoy. Ustedes pensarán que no, pero ya hemos avanzado unas cuantas páginas revisando los artículos de la Constitución al respecto. Entonces vamos a ver la tarea en clase para el día de hoy. La tarea en clase, recuerden que para poder saber de ella tendrían que abrir el archivo. Aquí nos dice, resuelva los siguientes ejercicios que se encuentran en el archivo adjunto. Entonces, vamos a abrir el archivo.
A ver, aquí nos dice, explique con sus propias palabras por qué es importante que se generen procesos de rendición de cuentas. El segundo, el primero nos dice, elabora un ensayo donde analice la importancia de reconocer el derecho ciudadano de exigir la revocatoria del mandato de los gobernantes. El siguiente es, explica con tus palabras por qué es importante que se generen procesos de rendición de cuentas. El tercer ejercicio, ¿por qué la corrupción es tan dañina para un país? Y el cuarto ejercicio son cuatro preguntas de selección múltiple, en donde vamos a seleccionar la respuesta correcta. Ya, para la tarea en casa, vamos a, aquí dice, resuelva los siguientes ejercicios en su cuaderno a mano y suba a la plataforma educativa. Recuerden, resueltos. El primer ejercicio resuelva o es de comprensión de conceptos, en donde vamos a responder. Defina con sus propias palabras qué es rendición de cuentas según la Constitución del Ecuador. El segundo ejercicio es de análisis, sí. Vamos a leer este fragmento en donde nos indica una autoridad local entrega informes anuales a la ciudadanía con datos financieros, proyectos ejecutados y resultados medibles. Se responde pues la pregunta, ¿este caso es un ejemplo de rendición de cuentas, sí o no, y por qué? En el siguiente ejercicio, que sería el tercero, identifica el artículo constitucional donde se establece que la ciudadanía tiene derecho a participar en la fiscalización de los asuntos públicos y vamos a explicar brevemente cómo este artículo respalda la idea de rendición de cuentas. El cuarto ejercicio, que es el sistema de control, tenemos una pregunta abierta. Mencione al menos dos instituciones del Estado encargadas de controlar la gestión pública y explicar su función en una oración cada una. Es decir, que tenemos que tener dos oraciones. El siguiente caso, que es un caso práctico, vamos a leer el fragmento. Una alcaldesa usa fondos públicos para viajes personales. El Consejo Municipal no interviene y no existen informes anuales. Las respuestas serían, vamos a responder a las dos preguntas en la parte inferior. ¿Qué principio constitucional se está vulnerando? ¿Qué autoridades o funciones del Estado podrían intervenir? Yo ya les leí que tenemos lo que son el presidente de la República, el asambleísta, prefectos, concejales, presidentes de la Junta Parroquial o cualquier persona que fue electa por voto popular. Esta pregunta de aquí está bastante interesante, me encanta que ustedes la puedan desarrollar. Esa sería la clase del día de hoy. Entonces, mis niños, a ver, déjenme ver si alguien se ha conectado. No, mis niños, nadie se ha conectado al respecto. Recordemos que el día de hoy vimos el tema de lo que es, ay, vemos rendición de cuentas, sistema de control y revocatoria de mandato. Utilizamos la Constitución del Ecuador de la reforma del año 2008. Entonces, vimos la Ley Orgánica de Función de Transparencia y Control Social, está respaldado con el artículo 4. Vimos que más que todo tiene sus objetivos de función de transparencia y control social, que es promover e impulsar el control de las entidades del sector público o privadas que realizan acciones de interés público y que lo hagan pues, con responsabilidad, transparencia y equidad. Fomentar lo que es fomentar y incentivar la participación ciudadana, proteger y promover el ejercicio de los derechos y prevenir y combatir la corrupción. El control ciudadano, recuerden, esto me encantaría que ustedes lo tengan en mente, el control ciudadano de la gestión pública implica que el pueblo abandone una actitud pasiva, se interese por las cosas públicas y acompañe la gestión de sus representantes a través de los actos de rendición de cuentas que permitan ubicar a tiempo las fallas en el manejo del Estado. El Estado no lo sabrá si el pueblo no lo dice.
para eso tiene que decir. Ustedes han escuchado que dicen, pide y se te será dado. Si no pides, no. ¿Cómo voy a saber qué necesitas, no? Los actos de rendición de cuentas y control social fortalecen la democracia, garantizan la gobernabilidad del país. Antonio Camún enfatiza que la importancia de esta gobernabilidad radica en que se haga rutina de pensamiento político, la tradición de la justicia y la legitimidad del ordenamiento político-social, la tradición del respeto a los derechos humanos y la obligación de promover el bienestar general en suma, la traición del buen gobernante. Entonces, mi niño, con eso cerramos el tema del día de hoy. Fue un inmenso placer estar con ustedes. Recuerden que si tienen dudas, me dejan un mensajito y si no, nos vemos en la siguiente clase. Fue un inmenso placer estar con ustedes. Recuerden, les extiendo la invitación. Nos vemos en la siguiente. Que tengan buen día. Chao, chao.